Buenas noches, bienvenidos una vez más a RDM, Almas Nocturnas. Hoy les traigo algo especial, algo que solo quienes han trabajado en la oscuridad saben lo pesado que puede llegar a ser. Dime, ¿conoces a un velador? ¿Tienes un familiar, un amigo, alguien que trabaje toda la noche mientras el resto del mundo duerme? Ellos ven cosas que los demás no. Escuchan pasos donde no debería haber nadie. Sienten presencias que no aparecen en ninguna cámara. Y guardan historias que rara vez se atreven a contar. Esta noche reuní 4 relatos reales, 4 experiencias que marcaron a quienes la vivieron. Apaga la luz, ponte cómodo y prepárate. Estas son historias contadas por veladores, gente que ha pasado más noches con los muertos, con lo desconocido y con la oscuridad que con cualquier ser vivo. Bienvenidos, almas nocturnas. Aquí comienza RDM. Relatos del miedo. Buenas noches. Me llamo Daniel Lara y durante casi 4 años trabajé como vigilante nocturno en el Hospital Civil de Morelia, Michoacán. Edificio viejo, lleno de pasillos húmedos, pasamanos fríos y puertas que nunca dejan de sonar aunque nadie las toque. Los que conocen ese hospital saben que de día parece normal. Enfermeras corriendo, doctores hablando rápido, gente esperando noticias, pero en la madrugada la vida se mueve distinto. El silencio no es silencio, es algo esperando. Quiero contarte lo que viví en mi último turno. Lo juro por Dios, desde esa noche no he vuelto a poner un pie ahí ni siquiera para visitar a alguien. Entré a trabajar como a las 11 p.m. El olor a cloro quemaba un poco la nariz, lo normal. Hice ronda por los pasillos, saludé a las enfermeras de guardia y me quedé en recepción mirando las cámaras como cualquier noche. Casi todos los pacientes dormían. Solo se escuchaba el goteo constante de los sueros y un carrito que alguien empujaba a lo lejos. Como a la 1 de la mañana, uno de los monitores parpadeó. La cámara apuntaba al pasillo que conecta con urgencias, justo donde guardan sillas de ruedas y camillas viejas. Vi algo raro. Una camilla estaba atravesada en medio del pasillo, como si alguien la hubiera dejado empujada a la mitad. Pero yo había pasado por ahí 20 minutos antes, y no había nada bloqueando el paso. Me levanté, tomé la lámpara y fui a revisar. Ese pasillo siempre ha tenido algo pesado. Las paredes están manchadas por la humedad, y las lámparas de arriba se apagan como si algo las soplara desde adentro. Cuando llegué, la camilla seguía ahí, vieja, con el colchón hundido y las correas sueltas. No había nadie alrededor, ni enfermeras, ni familiares, nada. La moví para dejar el paso libre, y justo cuando la giré escuché un sonido. Me detuve congelado. La lámpara temblaba en mi mano. Volteé despacio. Al fondo del pasillo vi una mujer sentada en una silla de ruedas. Bata blanca, cabello negro larguísimo, mirando hacia el piso. No vi cómo llegó allí. No escuché pasos, ni puertas, ni arrastre. Solo estaba ahí. Me acerqué poco a poco. Buenas noches, señora. ¿Está sola? Pregunté. No movió un músculo. Di 2 pasos más y lo noté. La silla estaba girada hacia la pared, como si lo hubieran dejado arrinconada. Pero ella estaba sentada mirando al suelo, con la cabeza caída hacia adelante. No era lógico. Para sentarse tuvo que haberla girado, pero no había marcas recientes en el piso. ¿Necesita algo? ¿Quiere que llame a enfermería? Volví a decir. Nada. Hubo un silencio que se sintió como si el hospital dejara de respirar. Y ahí empezó todo. Extendí la mano para girar la silla y hablarle de frente. Cuando el metal tocó mi piel, la mujer levantó la cara.
lento, como si la cabeza pesara más que el cuerpo, pero no vi ojos, no vi boca, solo piel pálida y hundida, como una persona en fase terminal. La silla giró por sí sola, suave, sin ruido, sin esfuerzo. Quedó frente a mí. La mujer tenía la mirada perdida, pero no se veía muerta. Se veía desgastada, como si hubiera llorado tantos días que ya no quedaba nada por dentro. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondieron. Ella movió los labios, pero no salió voz, solo un sonido seco, como alguien intentando hablar después de mucho tiempo callado. Hizo un gesto mínimo con el brazo, señalando hacia el fondo del pasillo, donde hay una puerta que nunca se usa, una sala cerrada, la sala donde guardan pacientes que ya se fueron de este mundo. Se levantó de la silla con un movimiento flaco, lento. No escuché huesos, no escuché roce de tela. Solo la vi ponerse de pie como si el cuerpo pesara muy poco. Ella comenzó a caminar hacia esa puerta. Y la camilla, la misma camilla que yo acababa de mover, empezó a rodar detrás de ella, como si alguien invisible la empujara. Yo no sabía si quedarme o correr. Seguía a distancia, con la lámpara apuntando al piso, porque no quería iluminarle la cara de nuevo. La mujer llegó a la puerta y la empujó con la mano, aunque todos sabemos que siempre está asegurada con llave. Se abrió sin resistencia. La sala estaba fría, oscura, olía a formol, a gasa mojada, a cuerpo sin vida reciente. La mujer entró. Yo me quedé afuera, no pude entrar. Desde la puerta escuché algo, un llanto. Era de alguien adulto llorando con todo el pecho adentro, sin aire, sin consuelo. El llanto venía de esa mujer, de la que no tenía expresión, ni voz, ni fuerza. Entonces hablé sin pensarlo. Señora, señora, no puede estar aquí. Voy a llamar a una enfermera para que la lleve de su cuarto. El llanto se detuvo en seco. Silencio total. Un silencio tan profundo que sentí como si la sala se tragara el sonido. Luego la escuché moverse, no caminando, deslizándose. El aire de la sala salió hacia el pasillo como si algo grande se acercara. Di un paso atrás, otro más, y cerré la puerta con la poca fuerza que tenía en las manos. Del otro lado, algo golpeó la madera con suavidad, como uñas buscando salida. No quise esperar más. Me fui directo a la caseta. Solo me quedé viendo la cámara del pasillo. La silla de ruedas seguía donde la vi. La camilla también. Todo parecía normal. Pero en la grabación se ve que yo hablo con alguien que no aparece en cámara. Y cuando camino hacia la sala, la camilla se mueve sola detrás de mí, despacito, como si me acompañara. Renuncié esa misma semana. A veces paso por afuera del hospital y veo las luces altas iluminando los vidrios. Me pregunto si ella sigue ahí, esperando turno, esperando cama, esperando que alguien abra la puerta correcta. Y te digo algo, relatos del miedo. En los hospitales no asusta el muerto. Asusta lo que se quedó esperando ser atendido. Mi nombre es Darío. Y trabajé 2 años como velador nocturno en una funeraria pequeña. Cuando digo pequeña, hablo de algo humilde. 3 salas de velación, un cuarto frío al fondo y un pasillo largo donde el eco de cada paso parecía caminar con uno. No era un lugar malo, pero tampoco era un sitio donde quisieras estar solo a las 3 de la mañana. Yo entraba a las 10 p.m. y salía a las 6 a.m., tranquilo, rutinario, hasta la noche en que entregamos un cuerpo que no debió ser velado ahí. Ya eran más de las 12 de la madrugada, cuando trajeron un cuerpo sin aviso. Apenas me estaba acomodando en la oficina, cuando escuché la puerta metálica abrirse.
Era don Arturo, el dueño, y detrás de él venían dos hombres cargando un ataúd negro, sin flores, sin cristales, sin ornamentos, solo madera oscura y sin nombre. Llegó de emergencia. No hubo familia, no hubo misa, no hubo despedida. Solo déjalo en la sala 2. Nadie lo vendrá a ver. Me dijo don Arturo sin mirarme a los ojos, y se fue sin dar explicaciones. Eso no pasaba normalmente. Todos los cuerpos llegaban con papeles, con datos, con gente llorando o discutiendo. Pero este llegó como si quisieran esconderlo. Yo solo obedecí. Encendí las cámaras y empecé la ronda habitual. Todo en silencio, excepto por el zumbido de los fluorescentes viejos. Cuando pasé frente a la sala 2, noté algo que me detuvo al instante. La cortina dentro de la sala estaba moviéndose, suavemente, pero no había ventanas abiertas. Me quedé observando un rato sin entrar. No había viento, no pasaba nadie, solo la cortina respirando como si alguien detrás de ella exhalara. Seguí mi ronda, pero algo dentro de mí quedó agarrado ahí como mano fría en la nuca. Fue a las 2:47 de la madrugada, la primera señal clara. Lo escuché mientras tomaba café. Un sonido seco, como si algo golpeara la madera desde dentro. Volví a las cámaras. La sala 2, quieta, el ataúd cerrado, la cortina inmóvil, pero la cámara tenía micrófono. Lo escuché otra vez, esta vez doble. Como si alguien tocara la tapa del ataúd desde dentro, despacio, con paciencia. Me acerqué a la sala sin entrar. Pegué el oído a la puerta. Nada. Regresé a la oficina tratando de convencerme de que era mi cabeza, mi imaginación. Pero a veces el silencio hace más ruido que el golpe. A las 3:30 AM volví a revisar la cámara y ahí estuvo. La tapa del ataúd un poco abierta, no mucho, lo suficiente para ver oscuridad donde antes había madera. Congelé la imagen. Nadie había entrado, nadie había tocado nada. Tomé las llaves, caminé hasta la sala 2 sintiendo que cada paso hacía temblar el piso. La puerta estaba entreabierta, yo no la dejé así. Empujé con cuidado y vi algo que se me clavó para siempre en la memoria. El cuerpo estaba acomodado de lado, no boca arriba como lo dejamos, como si se hubiese girado para ver la puerta o para escuchar mejor. Lo cerré sin hacer ruido. Regresé a la oficina sin respirar. Después de un rato, revisé mi reloj para ver la hora. Marcaba las 4:10 AM. Yo quería terminar mi turno, solo esperaba el amanecer. Pero entonces escuché una puerta abrirse al fondo del pasillo. No era la de la sala 2, era la del cuarto frío. Esa puerta tiene seguro automático, no se abre sola. La cámara mostró algo que no deseo volver a ver jamás. Una sombra, alta, delgada, con un brazo rígido pegado al cuerpo y el otro rozando la pared, como si guiara su camino con las yemas de los dedos. Se movía lento, arrastrando los pies. Iba con dirección a la sala 2. Yo no pude moverme. Solo me quedé viendo. Llegó a la puerta. Entró. La cámara quedó en vacío. Minutos después, la luz dentro de la sala se apagó sola. Y así la dejé. Ya no tuve valor para volver a entrar ahí. Cerré la oficina y ya no salí hasta que amaneció. A las 6:15 AM entró don Arturo acompañado de dos hombres, vestidos igual, con chamarras negras, como si trabajaran para alguna agencia funeraria privada. No dieron los buenos días, no pidieron papeles, solo preguntaron sin rodeos.
El ataúd, ¿dónde quedó? Don Arturo señaló la sala 2, sin siquiera mirarme. Los hombres entraron, cerraron la puerta, y después de unos minutos salieron cargando el ataúd. El mismo negro, sin placas ni flores. Caminaban con prisa, sin ceremonia, como si estuvieran sacando algo que no debería haber pasado la noche ahí. No pude evitar preguntarme si dentro seguía el cuerpo, o si solo se llevaban una caja vacía. Quise mirar, quise abrir la boca, hacer cualquier pregunta, pero algo en la mirada de don Arturo me detuvo. Los hombres se fueron en silencio, ni un documento, ni un nombre, ni una firma. Don Arturo tampoco explicó nada, solo se quedó ahí parado, con la puerta entreabierta de la sala vacía. Y desde ese día comprendí algo. Hay muertos que se velan para descansar, y hay otros que solo pasan por la noche para que nadie los recuerde. Los primeros regresan a casa para ser velados, los otros se van como llegaron, en silencio, sin nombre y sin que nadie se atreva a contarlo. Yo nunca creí en lo paranormal. Trabajé de todo: albañil, camionero, ayudante general, hasta que en 2019 agarré el turno nocturno como velador en una bodega de refrigeración, en la zona industrial de Santa Catarina, Monterrey. Bodega grande, techos altísimos, pasillos vacíos, cámaras por todos lados y un frío que cala aunque afuera haga calor. Mi trabajo era simple: revisar que las puertas quedaran cerradas, registrar entradas y salidas de trailers, hacer rondines cada hora. Pero después de lo que viví, entendí que hay cosas que el turno nocturno no te enseña. Esa madrugada no había movimiento, no había camiones descargando, ni personal en patio, ni luces externas encendidas. Solo yo, un termo de café viejo y el sonido del refrigerador industrial como zumbido grave que nunca se detiene. Hasta que escuché algo distinto, algo como cajas deslizándose por el piso de la cámara de refrigeración. Allá adentro solo se guardaba carne y producto congelado. Nadie debería estar moviendo nada a esa hora. Apreté la lámpara, tomé la radio y caminé hacia ahí. Cada paso resonaba hueco, porque la bodega vacía tiene ese eco que te hace sentir seguido. Llegué a la puerta metálica, la abrí, y el aire frío me pegó en la cara. Cero movimiento, solo neblina baja por el cambio de temperatura y estantes llenos de producto. Tomé aire. Entré. Mientras caminaba entre las racas, el sonido se repitió, más lejos, al fondo. Una caja rozando el concreto, lenta, como si alguien la jalara con la mano, con paciencia. Encendí la lámpara hacia el pasillo central y vi algo que hasta hoy sigo dudando si lo vi o mi mente lo quiso completar. Un hombre parado, de espaldas, con uniforme igual que el mío, chaqueta negra, gorra, botas, como si fuera otro velador. Pero yo estaba solo esa noche. Le hablé. Compadre, ¿quién eres? No contestó, nomás se agachó y siguió moviendo una caja con la mano, arrastrándola por el piso helado. Mi piel se cerró como si me hubieran metido al hielo directo. Lo seguí sin pensar. ¿Eres del turno de la tarde? ¿Qué haces aquí? La figura se detuvo. No volteó. Solo se quedó quieta. Yo di 3 pasos. Cuando estuve lo suficientemente cerca para tocarlo con la lámpara, desapareció. Simplemente ya no estaba. La caja seguía ahí, detenida a la mitad del pasillo, pero el hombre había dejado de existir dentro del marco del foco. Me regresé con el corazón en la garganta. Cerré la cámara fría y no dije nada en la bitácora. Nadie me lo creería. 4:10 AM. Afuera, ya casi amanecía.
Yo quería terminar el turno sin pensar en lo que vi, pero algo peor pasó. Mi radio tronó con estática. Riel, no cierres. Pensé que era interferencia de otra frecuencia, pero volvió, más claro. No cierres la cámara. Yo sigo aquí. Se me secó la garganta. No apreté el botón para responder, pero la voz siguió. No me ayudaron a salir cuando la tormenta. Y ahí entendí algo que nadie me contó al contratarme. En 2015 esa bodega se inundó durante una tormenta. Un empleado quedó atrapado en la cámara fría. Murió ahí dentro. Busqué en internet días después. Era verdad. Me quedé sentado frente a las cámaras del C2, sin moverme. Los monitores mostraban todo vacío, hasta que vi uno de los pasillos en pantalla. El mismo uniforme, la misma chaqueta, y el mismo hombre arrastrando la caja. Solo que esta vez no había caja. Sus manos estaban extendidas como si empujara algo que no existía, como si siguiera trabajando en un turno que nunca terminó. Yo no renuncié ese día. Aguanté 2 semanas más porque necesitaba el sueldo. Pero nunca volví a entrar solo a esa cámara fría. El guardia nuevo, el que entró en mi lugar después, juró que vio lo mismo. Otros dicen que escuchan cajas moverse cuando no hay producto adentro. Otros aseguran haber escuchado una voz en la radio cuando no hay nadie transmitiendo. Yo solo sé una cosa. En esa bodega hay un trabajador que nunca salió. Y cada noche de turno, alguien mueve cajas que ya no existen. Buenas noches, Abel. Te mando un saludo a ti y a todos los que escuchan Relatos del Miedo. Me llamo Rubén y durante casi 6 años trabajé de velador en uno de los lugares más pesados que existen en Guadalajara, el Panteón de Belén. Muchos van de día, toman fotografías, hacen recorridos turísticos, se toman selfies frente a la rotonda. Pero de noche es otro lugar. El aire se siente más viejo, el silencio tiene un peso distinto, como si la ciudad entera respirara desde debajo de la tierra. Yo llegaba siempre antes de las 9 de la noche, pasaba lista, revisaba las lámparas y hacía el recorrido habitual por los pasillos, entre tumbas angeladas y raíces de árboles que parecían manos. Una cosa siempre dije: Quien camina aquí después de medianoche no está solo. Uno lo siente. No hay manera de acostumbrarte. Solo aprendes a aguantar. todo lo que te voy a contar pasó en el año 2017, en una temporada donde yo estaba encargado del turno completo. Nunca tuve miedo a la muerte, pero esto me hizo respetar la noche como si tuviera nombre y rostro. Aquella madrugada había neblina baja, espesa, pegada al suelo, como si quisiera ocultar algo. Las luces alumbrando apenas alcanzaban a romperla. Yo iba caminando por la parte más antigua del panteón, donde las tumbas tienen más de 100 años y las cruces ya parecen huesos torcidos. Ahí está el famoso árbol del vampiro. Muchos turistas lo visitan, pocos se quedan en silencio frente a él. Yo he escuchado voces ahí, pero esa vez no fue así. Esa noche fue diferente. Llegué a la cripta de Isabel Tostado, una tumba vieja, casi olvidada. En el archivo dice que murió en 1892, embarazada de 7 meses, causa desconocida. Nadie volvió por su cuerpo. Siempre dejaban flores marchitas ahí, como si alguien viniera sin querer ser visto. Esa madrugada, en lugar de flores, había un biberón blanco, recién lavado, frente a la lápida, solo eso. Sentí un jalón en el pecho. No debería estar ahí. Nadie entra sin permiso, y menos con candados reforzados. Me incliné para levantarlo cuando escuché algo detrás de mí. Una voz suave, temblorosa, como de mujer joven hablando apenas. No decía palabras, era un murmullo húmedo, como quien llora con la boca cerrada. Me quedé quieto,
Giré despacio. La neblina cubría el pasillo, pero entre ellas se veía una silueta pequeña, sentada junto a una tumba reciente, con la cabeza agachada como protegiendo algo entre los brazos. El murmullo venía de ahí. ¿Necesita ayuda? Pregunté por inercia, aunque el cuerpo me pedía correr. La figura levantó la cabeza, pero en lugar de rostro tenía oscuridad, como si la noche le hubiera borrado las facciones. Y entonces la escuché clarito, cerquita del oído. Me falta uno. Me quedé paralizado. No grité, no corrí, solo retrocedí, paso lento, cuidando de no darle la espalda. Porque cuando uno trabaja ahí, entiende algo con el tiempo. Las cosas que buscan no siempre persiguen, pero esperan a que lo hagas más fácil. La figura dejó de murmurar y empezó a mecer los brazos, como si arrullara a un bebé invisible. Me falta uno. Me falta uno. Sentí náuseas. El biberón seguía en mi mano, frío, como si lo hubiera tenido ahí horas. Retrocedí un poco más, hasta que topé con la lápida del niño de la epidemia, el que muchos dicen que se aparece corriendo entre tumbas. Cerré la mano fuerte sobre el biberón y traté de mantener la voz firme. Señora, aquí ya nadie se lleva a nadie. Déjela descansar. Eso fue lo peor que pude decirle. La neblina pareció juntarse de golpe, envolviendo la forma. Ya no era una silueta, era una mujer completa, con vestido sucio, cabello largo cubriéndole el rostro, los brazos tensos como si cargara algo que ya se le estuviera cayendo. Dio un paso hacia mí. El biberón se calentó en mi mano, como si alguien lo estuviera usando en ese momento. Yo no recé, ni corrí, solo extendí el brazo y dejé el biberón sobre la lápida más cercana. La figura lo vio, o al menos eso sentí. Se inclinó sobre él, lo tomó con cuidado, y en cuanto sus manos tomaron la botella, solo se escuchó un llanto suave, como si un bebé, que no estaba ahí momentos antes, hubiera comenzado a llorar en brazos de esa mujer. Un llanto muy bajito, como de recién nacido, entre tumbas que nadie visita a esas horas. La mujer empezó a caminar hacia el árbol del vampiro, lenta, sin levantar los pies, como si todavía estuviera debajo de tierra. Cuando la neblina se abrió, ya no estaba, ni ella, ni el llanto, solo el biberón vacío, acostado boca abajo sobre la raíz gruesa del árbol. Regresé a la caseta sin decir una palabra. La lámpara temblaba en mi mano. Me encerré hasta que salió el sol. Al día siguiente pedí cambio de turno. Nunca volví a pisar esa parte del panteón de noche. Muchos veladores creen que cuidamos muertos. Mentira, los muertos no necesitan guardia. Lo que cuidamos es la línea que separa a los vivos de los que todavía buscan completar algo que les falta. Y créeme, hay noches en que esa línea apenas se sostiene. Porque en el panteón de Belén, la muerte no es lo más aterrador. Lo grave es aquello que se quedó incompleto y sigue llamando, esperando, buscando reemplazar lo que perdió. Yo no volví a escuchar a esa mujer, pero cada vez que paso cerca del panteón, entre los árboles altos y las criptas viejas, siento que hay alguien contando. Contando tumbas, contando pasos, contando hijos. Y todavía le falta uno.